consideramos importante este contacto con los medios. Día difícil, pero importante que podamos comentarle a la ciudadanía, además del parte oficial que ya se circuló, alguna información que es necesario que tenga para su tranquilidad, para informar lo que el gobierno provincial y municipal está haciendo. Como ustedes saben, el día de ayer nosotros habíamos anunciado un nuevo caso positivo para la provincia de Corrientes. Ese nuevo caso correspondía a un personal del área de salud, en el área privada de la localidad de Resistencia, que tenía y tiene su domicilio en la ciudad de Corrientes. Un caso más de los que ya conocemos. A partir de ahí quiero relatarles una cronología para que ustedes estén informados. Esa persona fue diagnosticada como positiva al coronavirus a partir de un análisis que le practica la autoridad sanitaria de la provincia del Chaco. La autoridad sanitaria de la provincia de Corrientes se notifica de esa positividad el día de ayer. Y la verdad que nos vimos sorprendidos porque era una muestra no tomada por nuestra provincia. A partir de ahí se inician investigaciones epidemiológicas. La positividad del Instituto Malbrán, y empezamos a interactuar y recibimos una notificación el día de ayer a las 10 de la mañana, vía telefónica, de un personal del Comité de Crisis de la provincia de Chaco que nos informa de esa posibilidad. Haciendo la investigación epidemiológica, sabemos que la persona es una enfermera, personal de salud del área privada del Chaco, que mantuvo aislamiento preventivo hasta el día 2 de abril. El día 3 de abril concurrió al Chaco a trabajar. El día 4 también concurrió a trabajar al Chaco. El día 4 de abril la autoridad sanitaria le toma el hisopado y sigue trabajando. El día 3 de abril concurrió al Chaco a trabajar. El día 4 también concurrió a trabajar al Chaco. El día 4 de abril la autoridad sanitaria del Chaco le toma el hisopado y sigue trabajando los días posteriores. Entendemos, porque todavía no lo sabemos, que recibió la indicación de aislamiento total, la cuarentena, por habérsele practicado el hisopado. El hisopado se le practica en carácter de sospechosa porque estuvo en contacto con un coronavirus positivo fallecido de la ciudad de Resistencia. Entre el 4 de la toma de la muestra y el 8 que dio la positividad, esta persona se trasladó, a pesar de que en su declaración mantiene que estuvo cumpliendo el aislamiento. Nosotros tenemos registros en el puente con día y hora de cruce, porque ese registro lo llevamos pormenorizadamente en los controles del puente, que ha cruzado a trabajar el día 6. Todo esto que yo le estoy relatando pertenece a una investigación epidemiológica hecha por la autoridad sanitaria nuestra.
Hasta este momento no hemos recibido ningún informe epidemiológico oficial respecto de esta situación. Y lo que también quiero hacer notar es que cuando se le tomó la muestra no recibimos información de que esa persona estaba en carácter de sospechosa y se le había tomado la muestra, porque si esa información hubiésemos tenido, nos hubiésemos encargado del cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Esto hace que en las siguientes averiguaciones que ya se hicieron en el territorio, sabemos que esta persona vive junto a su familia, que es numerosa, y se ha desplazado en el territorio del barrio donde vive de un modo bastante libre. Entonces, de ahí surge lo que ustedes anoche habrán recibido como información del bloqueo que se ha realizado al barrio San Marcos en nuestra ciudad capital. Bloqueo vinculado a prevenir, a cuidar a la gente, a tratar de identificar lo más rápido posible cuáles son los lugares de mayor peligrosidad en cuanto a la contaminación, por supuesto, para identificar y proteger también a la familia, cuidarla a la familia afectada. Y además nos ha generado una complicación enorme en el sentido que hoy, en este momento, se encuentran sin poder entrar ni salir nadie en ese territorio, con más de 2.000 personas adentro, a las cuales, por supuesto, vamos a tener que asistirlas, estar acompañando y haciendo un trabajo riguroso en términos sanitarios. Una situación compleja, difícil y sobre todo por la falta de información respecto de esta situación. De los 31 casos positivos que nosotros tenemos, 17 de ellos tienen que ver con contactos con personas que trabajan en el Chaco, en el área de la salud. Hoy se agregaron 3 casos que son contacto estrecho con este caso que estoy relatando, y un nuevo caso más de un personal de salud que trabaja en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia. O sea que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de control para que nosotros podamos transmitir de alguna manera la responsabilidad necesaria a todas las personas que tienen que obligatoriamente hacer la circulación Chaco-Corrientes por necesidades laborales. Creo que el personal de salud en general, en Corrientes, en todo el país y en el Chaco también, está haciendo un enorme esfuerzo atendiendo la primera línea de esta lucha contra el coronavirus. Tenemos que acompañarlo, tenemos que atenderlo, pero también tenemos que pedirles la necesaria responsabilidad social, porque cuando no se tienen en cuenta situaciones, se generan problemas como el que yo acabo de relatar. Queremos decirle que el gobierno tomó junto a la municipalidad, porque está en el territorio de la capital, todas las medidas necesarias para estar a la altura de las circunstancias. Hay una mesa de trabajo que está en el terreno, donde concurre el Ministerio de Seguridad a través de la Policía, donde está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social. Está también la Secretaría de Trabajo, porque allí esa gente va a necesitar asistencia en el sentido que no va a poder salir a trabajar hasta que no se tomen las precauciones y las prevenciones necesarias. Y va a tener la apertura en coordinación con el municipio de la capital para atender a esos vecinos en sus necesidades básicas, en sus demandas cotidianas, porque lo último que quisiéramos hacer es estigmatizar un barrio o estigmatizar una persona. Lo que queremos hacer
es prevenir, es ayudar, es estar a la altura, y para eso el gobernador de la provincia ha dado todas las directivas para que el equipo de gobierno se haga cargo de la situación y articule con el municipio de la ciudad capital. Por lo tanto, yo le voy a pedir al intendente de la ciudad que nos cuente las acciones que se están llevando adelante en el lugar, y luego sí quedamos abiertos a las preguntas de los señores. Bueno, buenos días. Como dijo el ministro, la primera medida que se tomó ayer fue el aislamiento del barrio San Marcos, donde tenemos la información de que hay aproximadamente 1.200 familias, a las cuales la intención es progresivamente ir haciéndole el testeo de todos. La familia que dijo el ministro es una familia con 10 personas, que están obviamente todas aisladas. De ahí están los otros 3 casos positivos que dijo, y se están esperando otros. Anoche mismo, en un trabajo conjunto, empezando por obviamente la policía de la provincia de Corrientes, se procedió, entre comillas, a bloquear el barrio. El seguimiento epidemiológico, en este caso no es fácil, son muchas personas, empezamos a recabar información de la que teníamos. Por ejemplo, los abuelos que se vacunan en el SAPS municipal del barrio San Marcos, quienes se han vacunado, quienes no, si están censados. Después se procedió a buscar las personas, como dijo el ministro, que trabajan, personas del municipio, personas que trabajan en la administración pública y en otros lugares, dado que todo el barrio entró en cuarentena. Los abuelos que se vacunan en el SAPS municipal del barrio San Marcos, quienes han vacunado, quienes no, si están censados. Después se procedió a buscar las personas, como dijo el ministro, que trabajan, personas del municipio, personas que trabajan en la administración pública y en otros lugares, dado que todo el barrio entró en cuarentena obligatoria 14 días. Y ya los equipos de desarrollo humano de la provincia, obviamente en conjunto, compartiendo la información, ya preparando todas las cuestiones básicas de alimentación y de necesidades que puedan ir surgiendo en el barrio. Y ni que hablar de los equipos de salud que ya están instalados ahí. Está habiendo reuniones tanto de la parte de coordinación del aislamiento como de la parte de salud pública, para ir determinando las acciones inmediatas que se van a tener, pero básicamente que se están tomando todas las medidas del caso para poder ayudar de alguna manera el contagio hacia otros lugares de la ciudad, también adentro del mismo barrio. La gente tiene que saber también que se van a dar todas las ayudas necesarias. Y quiero aprovechar la presencia de ustedes para pedir a la comunidad, para pedirle a ustedes que demostremos nuestra capacidad solidaria en este momento con el barrio San Marcos. No es solamente el gobierno el que debe ayudar, y lo vamos a hacer y estamos en condiciones de hacerlo, pero sería muy importante que la propia comunidad muestre su solidaridad con ese barrio que hoy va a tener distintas dificultades por no poder salir y por no poder ingresar nadie. Entonces, ustedes como medios de comunicación son tremendamente importantes en la idea de difundir nuestra solidaridad y el trabajo conjunto de toda la comunidad para ayudarlos. Hoy las redes, los medios de comunicación que todos tenemos permiten atender. Sabemos que habitualmente los ciudadanos se comunican con los programas, con los medios, canalizar las necesidades que se tienen siempre de un modo racional, verificando la información, como siempre decimos, y haciéndonos llegar tanto al municipio como al gobierno de la provincia, a través de sus canales habituales, cuáles son las necesidades que se identifican y que a lo mejor uno no las tiene sobre la mesa. Así que creo que este es un trabajo conjunto que tenemos que hacer todos los correntinos. Tenemos que demostrar en esta
que somos capaces de ayudar, de ser solidarios, no estar en esa visión de estigmatizar y de señalar a las personas que están en problemas. Tienen dificultades y la verdad que lamentamos mucho la situación, pero dista mucho de ser los responsables de lo que está ocurriendo. Esto ocurrió en todo el mundo y lamentablemente nos ocurrió a nosotros de un modo que no es el que hubiésemos querido. Necesitamos tener mayor coordinación y contacto. Creo que es responsabilidad tanto nuestra como de otras autoridades sanitarias tener la información al instante, compartir la información, trabajar en conjunto. Nos parece que eso es fundamental. Lamentablemente no ha ocurrido. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a seguir trabajando en conjunto. Vamos, y se ha hecho ya el pedido formal, oficial, para contar con información oficial, porque vuelvo a decir que todo lo que yo le acabo de relatar pertenece a una investigación epidemiológica nuestra, pero hasta ahora no contamos con una información oficial al respecto. Muy bien, señor ministro, como Porque vos decirle que todo... Acá, ministro, proporción para Radio 2. Respeto a responsabilidades, por un lado, la persona que usted dijo que básicamente limpió, usted tuvo los detectadores de fuentes y que algún tipo de responsabilidad en una situación que le cortó el barrio. Y lo segundo, por el momento del Chaco, responsabilidad de un punto de vista sanitario y político, por lo menos en su momento el hisopado. Bueno, en primer lugar, nosotros no conocemos oficialmente cuáles fueron las indicaciones que recibió la persona. Y eso nos impide poder decir con exactitud cuál es el grado de responsabilidad que tiene en función a lo que sí tenemos determinado es que fue hisopado 4 y que cruzó el día 6. Ahora, la verdad desconocemos cuáles fueron las indicaciones que recibió esa persona por parte de la autoridad sanitaria. No la conocemos, no decimos que no la tuvo, pero tenemos, para poder analizar cualquier cuestión, tenemos que tener información oficial fehaciente para poder seguir adelante. Y respecto a lo que usted decía de la autoridad sanitaria del Chaco, lo que creemos es que es necesario que se maneje la vinculación, el contacto de la información de un modo mucho más formal y mucho más coordinado, porque nosotros nos notificamos de un positivo corriente que en realidad no era una una muestra tomada por nosotros. Y eso, al desconocer de dónde venía, nos generó a su vez desconocimiento de la cadena epidemiológica. No sabíamos quién era la persona, dónde estaba la persona, qué había pasado, y eso genera todo un problema de funcionamiento. Creo que el mejor mensaje en esta es un llamado de atención a todos para que el trabajo sea de un modo coordinado. Gonzalo Sudamericana, consultarle si se van a endurecer los controles todavía más en el puente para el cruce provincial, por un lado, y por el otro, el intendente de la ciudad respecto del barrio San Marcos. Son muchas familias, si se van a realizar test, algún control, una por una, ¿cómo se va a implementar? Tenemos que son muchas personas. Mire, respecto a los controles del puente, nosotros estamos absolutamente conformes con el modo de trabajo que tenemos en el puente General Manuel Belgrano, tanto de la policía como de la atención sanitaria. Los controles son buenos, por eso tenemos información. Está registrada a todas las personas que pasan. A todas las que pasan tienen garantizado su circulación en tanto y en cuanto estén comprendidos en la excepcionalidad prevista por la norma. A todas se le toma la sintomatología, se hace una indagación sintomática y además se le toma temperatura, se desinfectan los vehículos. Es decir, hay un trabajo a conciencia y que es lo que vamos a seguir haciendo. Si a eso le llaman endurecimiento, sí, pero realmente es un trabajo responsable que nosotros venimos haciendo y que nos parece que hay que darle continuidad. Rige el Estado de Derecho,
tanto no podemos ir por fuera de las normas que hoy están en el. Esto tenemos que tener en claro todo, porque a veces nos tentamos de tomar medidas que realmente impidan la circulación, y eso no es posible, porque no está impedida la circulación federal a través del puente Chaco Corral. Sí, con respecto a la pregunta de los testeos, lo que se está haciendo es una investigación, seguimiento epidemiológico, los lugares que estas personas habrían afectado en el barrio, y prioritariamente se van a testear las personas que tienen el seguimiento. La intención es obviamente testear todo, pero básicamente se va a ir priorizando eso. Lo otro, y que me hizo acordar el ministro, también están destinando lugares para desinfección, por ejemplo el supermercado que está en Maipú y Teniente Ibáñez, y otros lugares ni hablar de Acor, que está ahí por la Avenida La Paz, que lo vamos a cerrar hasta que tengamos más información. También se va a proceder a eso en todo esto. Es decir, el barrido del seguimiento epidemiológico, la constatación, censo, o sea, de las personas que están tanto del área de salud que trabajan, como personas que trabajan en diferentes lugares. Le doy el caso, tenemos 4 empleados municipales que trabajan en el barrio San Marcos, que quedan ahí y no van o sea, ya tenemos conocimiento de esas 4 personas, y veremos coordinadamente con Salud Pública cómo lo seguimos. Y finalmente todo lo que sea limpieza, desobstrucción, recolección de residuos, todo eso tenemos que mantener para mantener la sanidad del barrio, que, como decía el ministro, más que nunca necesita de nuestro apoyo, más que nunca necesita de nuestra acción y solidaridad, no estigmatizar, no condenar, y ponernos juntos a solucionar este tema. Anoche, con respecto a la primera parte de la pregunta, ya estuvimos en contacto con el ministro Gaya. El gobernador nos instruyó de armar todo un esquema de asistencia alimentaria, así que y de todos los tipos de problemas que puedan ir surgiendo. Ustedes saben que se van suscitando un montón de situaciones, el abuelo que tiene un tratamiento oncológico, o sea, hay un montón de situaciones que con desarrollo humano de la provincia de Salud Pública, y nosotros vamos a ir llegando a vecinos. Bueno, el hecho de que hoy estemos todos con barbijo creo que preanuncia esto. El gobernador va a firmar hoy el decreto de uso obligatorio del barbijo o protector. Como acá está por ejemplo, a los efectos de ser claros en esto, la gente lo que tiene que hacer es tener una protección facial, no necesariamente un barbijo. El barbijo, tal cual lo conocemos, es de uso obligatorio para el área de la salud. Entonces la gente tiene que empezar a salir, porque va a empezar a haber controles. Lógicamente arrancamos hoy, esto tendrá cierto grado de flexibilidad inicial, y después sí, nadie va a poder estar en la calle si no anda con un protector facial o un barbijo. Y el pañuelo que el joven está utilizando totalmente cumple con lo que se pide para el desplazamiento de los ciudadanos en la República. Máscara, Máscara, sí, por supuesto. Tenemos todos los ejemplos acá en esta sala de prensa. Buenos días, Daniel Alberto Mexicana. Una pregunta: si las personas detectadas todas son asintomáticas y si van a permanecer en el barrio para ser trasladadas a un centro asistencial, y la otra es si las principales vías de esos lugares, Avenida Maipú, Avenida La Paz, Patagonia, van a permanecer cerradas al tránsito durante todo este tiempo. La verdad que el tiempo en que va a estar cerrado no lo sabemos todavía, se están tomando decisiones en el terreno. Nosotros obviamente que a medida que demos garantía de no contaminación, iremos liberando las vías de comunicación.
información. Me excuso de darle un tiempo concreto porque realmente le estaría mintiendo. Sí, lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, garantizando la salud de la gente. La otra pregunta estaba... ¿Son asintomáticas? Son asintomáticas, permanecen en el domicilio. Nosotros de los 31 casos tenemos solo 2 internados en el Hospital Llano, un caso positivo y un caso sospechoso, y ambos están en sala general y en muy buen estado clínico. Para clarificar, digamos, la asistencia en carácter sanitario se va a centralizar en un nosocomio en particular en el Hospital Llano, porque sabemos que está equipado también el escuela. Y la otra pregunta es, el personal que se desempeña tanto de seguridad, salud, obviamente lo que hace igual van a estar también en las condiciones higiénicas de salud que corresponden. Tal cual. Esa es nuestra responsabilidad, que la gente que está trabajando en la primera línea tenga las condiciones. Es muy importante y, como ustedes saben, el esquema armado por el Comité de Crisis en Corrientes tiene que ver con una primera línea de atención en el Hospital Llano y una segunda línea de atención que estamos preparando a todo vapor, que es el Hospital de Campaña del Hogar Escuela. La verdad, ayer lo visité. Muy importante es la infraestructura que se está preparando allí, se está haciendo un esfuerzo enorme y creemos que vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. Por eso es muy importante hacer seguimiento pormenorizado de la curva de contagio, su cadena epidemiológica y demás, porque eso nos permite ganar tiempo para prepararnos adecuadamente. Situaciones como esta, desafortunadas, digo desafortunada por la falta de coordinación, generan una complicación adicional que no es gratuita, porque imagínense lo que significa ahora para la provincia y para el municipio la atención de todo un barrio de un modo preciso, especial, con todos los problemas que le ocasionamos a la gente cuando le decimos que no pueden ni entrar ni salir nadie de ese territorio. Entonces, ahí está la responsabilidad que todos tenemos que tener. Ministro, buen día. Miguel Corazón para el ET7. Dos consultas. La primera, hay una comisaría dentro de San Marcos. El personal estado a esa tendencia queda en cuarentena adentro del barrio. Y lo otro, en función de que pudieran haber algunos otros positivos, se analiza la posibilidad de aislar dentro del barrio a la persona de riesgo sanitario, mayores o con estado más delicado. A lo mejor el intendente en su calidad de médico puede dar una mejor respuesta que yo en este caso, porque la verdad estamos en terreno, esto es una situación que está ocurriendo, los acontecimientos son en este momento y se va planificando pero bueno, alguna respuesta desde ese punto de vista se la podemos pedir. Sí, el personal policial viene trabajando con las condiciones técnicas de aislamiento y cuidados que tiene que haber, así que se va a evaluar ahora, caso por caso, a ver cómo estamos con respecto a eso. El SAPS se va a cerrar, se van a estudiar prioritariamente a las personas que estaban trabajando ahí, se estuvo vacunando hasta hace poco a los abuelos y todos los que tenían indicación de vacuna antigripal y antineumocóxica. Y ya te digo, en esta hora está resolviendo el seguimiento epidemiológico y todas esas definiciones que estás pidiendo. ¿Cómo es el protocolo de monitoreo de las personas que hacen el tránsito permanente, el cruce permanente para trabajar en la Chaco? Cuando retoman las corrientes, se las monitorea con el control de temperatura o se les un hisopado formal todos los días para estar pendientes de que pueda o no. ¿Cuántos se hacen hisopado para la seguridad negativo? Pero si se hacen 5, quizás de positivo. ¿Entiende la pregunta? Entiendo. Primero, el día de ayer y antes de ayer hubo un equipo de salud que estuvo hisopando en el puente.
ese hisopado en el puente es parte de un muestreo general andado que decidió el Comité de Crisis, porque como todos sabemos, cuanto más muestras tomamos, mayor posibilidad tenemos de detectar y mayor posibilidad tenemos de tomar medidas y prevenir. Pero ese hisopado, sin estar en la cadena epidemiológica, sin ser sospechoso por sintomatología, es un hisopado voluntario de la persona. Es decir, que la persona que cruza tiene que prestarse voluntariamente al hisopado. No se le puede exigir el hisopado si es que no es parte de la cadena epidemiológica, si no es sospechoso por alguna razón o no tiene sintomatología. Entonces, lo que se hace es exactamente eso. La persona se le toma la temperatura, se le hace una indagatoria de sintomatología, se le pregunta si quiere hacerse el hisopado y a costo del Estado se hace ese hisopado sin ningún inconveniente. Pero aún si la persona está vinculada, por ejemplo, al sistema sanitario. Sí, aún estando vinculada al sistema sanitario, porque son las excepciones que plantea el DNU. Si todo el personal sanitario está habilitado para transitar en todo el territorio nacional, no podemos ir en contra de esa norma. Una interpretación, y aprovecho su pregunta, como ustedes saben, es público y notorio que una jueza federal de Chaco sacó una cautelar y luego otro juez ratificó y hubo un fallo también del juez federal de Corrientes. La verdad, nunca se impidió la circulación en el puente. Nosotros lo que hemos tenido es una conflictividad respecto a que habíamos detectado en los cruces sintomatología en un grupo de médicos que nos hacía convertirlos en sospechosos por ser parte del sistema de salud y con sintomatología. Concretamente un grupo de 15 médicos a los cuales se les practicó obligatoriamente el hisopado ya en este caso, y de los 15, 8 dieron positivo. Razón por la cual se determinó el aislamiento total a la totalidad, porque viajaban juntos. Entonces ese fue el conflicto que tuvimos nosotros. Nunca tuvimos un problema de corte de circulación, pero en el marco de la jurisdicción de Corrientes, y en eso con muy buen criterio el juez federal, dictaminó que las medidas del gobierno provincial y del comité de crisis son inoponibles, porque tenemos jurisdicción para tomar en el territorio de la provincia. A partir de eso se generó toda una situación que la verdad es lamentable, porque lo que peor que podemos hacer nosotros es entrar en guerras entre hermanos, entre gobiernos, entre funcionarios. Tenemos que trabajar todos juntos. Pero la realidad es esa. Así como hoy estamos contando la realidad de lo que nos pasó con este caso que nos provocó una situación compleja como la que tenemos, creo que hay que contarla primero porque tenemos la obligación de informar adecuadamente a la gente, y en segundo lugar porque tenemos que evitar en el futuro este tipo de situaciones. Respecto a los casos que puedan llegar a encontrarse
en territorio cortés sobre otras provincias, ya sea Chaco, Misiones, bueno, debido a que el tránsito en el puente Chaco Corrientes es muy fluido, zonas, bueno, circulan la Buenos primera parte de Aires, la pregunta, Misiones, etcétera. Es con respecto a... Bueno, la primera parte de la pregunta... De movida, una cuarentena de 14 días. Con respecto a cuánto tiempo va a durar de el acuerdo a bloqueo. los casos que vayan surgiendo, el comité evaluará. Si estas medidas van a ser en otros barrios, también es una cosa que está a evaluarse. Ustedes saben que esta medida tan fuerte tiene que ver con el hecho de que Corrientes, salvo los casos, como dice el ministro, que han venido de otras provincias, que se han producido en otras provincias u otros países, no tienen circulación, hasta el momento no tienen circulación local. Ahora seguramente vamos a ver qué pasa con esta nueva situación. Así que es una muy buena pregunta y eso se va a ir evaluando de acuerdo a lo que hay. Con respecto al otro, era el hisopado en los límites con las provincias. Como dijo el ministro, acá se hace en forma electiva y es a efecto de tener un mayor testeo. Quiero destacar eso también, la provincia no está bloqueada como hay otras provincias del país, eso es muy importante. Y hacemos de manera de tener la mayor cantidad de muestreos, que eso nos da un panorama epidemiológico mayor, y creo que se va a seguir haciendo, sobre todo en el puente, dada la situación de la otra provincia. Pero yo creo que hay que abono al tema de trabajar juntos, a compartir información con provincias vecinas, teniendo en cuenta que hay casos que indefectiblemente tienen que circular, y sobre todo los equipos médicos, que a su vez son los que más expuestos van a contraer el virus. Última pregunta, ministro, para saber la situación del humor social del barrio, cómo el barrio levantarse en el día de hoy, la situación, y cómo está en relación con las líneas, si por algún caso vino la Atención Nacional, pero el edificio, cuando detectan un caso sospechoso, así como el barrio, la situación es. Bueno, imagínense ustedes, si se levantan un día y de golpe encuentran el barrio donde están con una situación de que nadie puede acceder ni puede salir. La verdad que el humor debe ser un humor bastante malo. De todos modos, también es cierto que hemos estado en un lugar, hemos pedido al área de desarrollo social que se trabaje con asistentes sociales, que contacten con la gente, que le informen, que lo más rápido que podamos la gente sepa de qué se trata, porque como ustedes saben, ha circulado muy rápidamente un montón de cuestiones, había números que se arriesgaban de cantidad de gente, y bueno, noticias que circulan que hay que confirmarlas, pero la verdad que es importante que nosotros ayudemos a que el humor del barrio esté mejor, y podemos ayudar siendo solidarios, por un lado. Por otro lado, respecto a la pregunta anterior de proceder o no en distintos barrios de esta manera, tiene mucho que ver con la información epidemiológica que uno recoge. Este caso se da así porque la información que hemos obtenido en el barrio es que estas personas han circulado de una manera bastante libre por el barrio, razón por la cual nos obliga a tener que tomar estas medidas. El otro caso, que yo comenté que se trata de un personal de salud de terapia intensiva del Ferrando, que dio positivo, es un caso bien distinto, porque es una persona que tuvo sintomatología, se autoaisló, se contactó con la autoridad sanitaria, nosotros fuimos a su atención, se detectó, se tomó la muestra, dio positivo, no genera ningún inconveniente más del propio de tener la afección. Entonces son casos muy distintos, y eso por allí nos impide a nosotros tener un protocolo definido para todos los casos, porque como esto es biología, tiene comportamiento distinto, no es el 2 más 2, 4 que nosotros estamos acostumbrados metodológicamente. Entonces me parece que en esta instancia todos tenemos que poner nuestro granito de arena,
Lo que creemos muy importante es que se conozca la verdad, que la gente sepa cómo son las cosas, cómo ha ocurrido y qué estamos haciendo. Y también pedirles que se entienda la situación. Yo por allí grafico la situación donde estamos respecto a las cuarentenas, que se abre, se cierra, qué hacemos, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y ustedes entiendan que es muy difícil la toma de decisiones desde el presidente para abajo. Esto es como estar al comando en una cabina donde uno puede mirar 3 indicadores. Los 3 indicadores que tienen los que toman decisiones. Al comando en una cabina donde uno puede mirar 3 indicadores. Los 3 indicadores. ¿Cuál es la curva de contagio? Si es una curva muy pronunciada, si baja, si sube, ¿cuál es el grado de contagio? ¿Cómo está la línea de atención sanitaria? ¿Y cuál es el comportamiento social? Esos 3 indicadores son fundamentales. Si la curva crece, el comando es una válvula que hace que se tenga que cerrar más la cuarentena. Si la curva decae, se puede flexibilizar. Si la línea sanitaria del lugar está bien, se puede flexibilizar. Si la línea tiene problemas, todavía no está armada, uno tiene que cerrar esa válvula, que es la cuarentena. Y lo tercero es lo más importante de todo. Si las autoridades observan un comportamiento social adecuado, que la gente se queda en su casa y no sale por cuestiones innecesarias, eso da más posibilidades de flexibilización. Si no, hay que cerrarla. Entonces, vamos a la cuarentena como una válvula que se cierra o se abre en función a la curva de contagio, a la línea sanitaria y al comportamiento social. Lo último ministro quiere decir que hay mucha expectativa de lo que puede o no suceder el próximo lunes en la vida de los públicos municipales y otros sectores. Todavía es muy prematuro hablar sobre decisiones por parte del gobierno provincial. Sí, porque nosotros, como tal es el compromiso que ha asumido el gobernador, vamos a ser parte de la decisión que se tome a nivel nacional. Por lo tanto, necesitamos esperar la decisión nacional. A partir de ahí nosotros nos adherimos a esa decisión y agregamos alguna particularidad que tenga corriente distinta de la otra provincia, y allí el intendente de la ciudad se va a adherir agregándole la particularidad de la ciudad de Corrientes, porque todos trabajamos en un mismo equipo, más allá de las cuestiones políticas, más allá de las diferencias ideológicas, porque lo que está en juego es un valor que excede a todas esas diferencias, que es la salud pública. Y eso sin usarlo como un refrán, sino porque lo sentimos así. No existe ninguna posibilidad de tener resultados positivos si no trabajamos juntos. Por eso también, en esta dificultad que nosotros tenemos hoy, hacemos un llamado de trabajar coordinadamente, porque es la única forma que vamos a conseguir